días, maestras, maestros, público en general. La Asociación Mexicana de Matemática Educativa, la AME, la Escuela Normal de Naucalpan y el Comité Interamericano de Educación Matemática les dan la más cordial bienvenida al segundo día de actividades de este segundo Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, esperando que cada conferencia y taller que se dé el día de hoy se aproveche en su formación y capacitación y que se vea reflejado en su práctica del día a día. Me complace saludar al maestro Alfredo García Delgado de la Escuela Normal de Naucalpan, quien junto a su servidora moderará esta primera conferencia del día. Buen día, maestro. Adelante. Buenos días a todos, bienvenidos. El día de hoy el tema a tratar es el deseo de acceso a la educación matemática, mitos y posibilidades. Bien, Paola Valero es profesora titular en Educación Matemática del Departamento de Educación Matemática y Científica de la Universidad de Estocolmo, Suecia. Actualmente es la directora del programa doctoral RELMAS, Relevancia en Educación Matemática y Científica, financiado por el Consejo de Investigación de Suecia. Bien, su investigación trata a la educación matemática como un proceso cultural político y explora su significancia para la formación de subjetividades modernas dentro de los sistemas educativos contemporáneos. Pues bien, quiero decirles que la investigación internacional en educación matemática en las últimas décadas se ha preocupado por entender por qué el fracaso escolar en matemáticas se ha convertido en un factor de inequidad social y por proponer alternativas para generar prácticas educativas más incluyentes. Pero ¿cuál es el estado de esa investigación? ¿Y cuáles son sus mitos y posibilidades para pensar y actuar en contextos como los de países latinoamericanos, en especial en un tiempo de post-pandemia? La intención hoy es que Paola Valero nos esboce dos respuestas diferentes a esta pregunta. La primera hace referencia a la visión del empoderamiento, la segunda a la visión de la reproducción social de la desigualdad. El argumento que sostiene la maestra Valero es que el entendimiento de estas posibles posiciones que implícita o implícitamente adoptamos como investigadores o profesores es indispensable para generar prácticas más inclusivas en matemáticas. Pues bien, sin más preámbulo, le damos la palabra a la maestra Paola Valero. Bienvenida, maestra. Muchísimas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Jacqueline. Y gracias a todos por esta posibilidad de estar junto con ustedes. Gracias a los organizadores del Congreso, a la AME y a Eduardo Mancera por esta invitación tan cordial. Esta mañana, cuando le estaba contando a mis colegas que iba a hacer una conferencia en México, me dijeron, uy, entonces vas a tomar tequila. Le dije, no, todavía tomar tequila a las 9 de la mañana está como muy temprano. Pero tal vez cuando terminemos es mi tarde, entonces me tomaré un tequila en nombre de todos ustedes. Para mí es un honor poder estar hoy con todos y todas. Y poder compartir algunas de las ideas que he venido haciendo en mi investigación y que he venido formulando en mi investigación en educación matemática. Yo me imagino que ustedes dirán, bueno, pero ¿cómo así Paola Valero de Colombia? Pero ¿dónde está? Bueno, hoy en día como
estamos en línea, no sabemos ni dónde estamos, ¿no? En este momento estoy en mi casa en Dinamarca. Yo soy colombiana originalmente, pero he vivido mucho tiempo en este país nórdico y trabajo en otro país, que es Suecia, en la Universidad de Estocolmo. Y la razón por la cual hace muchos años decidí viajar de Colombia, de Bogotá, mi ciudad, a Dinamarca, fue porque en este país hay una persona cuya investigación al final de los 90s era bastante, estaba surgiendo y era una investigación que me llamó mucho la atención y era la investigación del profesor Ole Skofsmose y la idea de la educación matemática crítica como aquella posibilidad de poder conectar la formación matemática del ciudadano con la posibilidad de poder tener una posición que ve el funcionamiento de las matemáticas en la sociedad y que hace preguntas sobre cuál es la importancia de una competencia matemática para la formación ciudadana. En ese momento, en los currículos nacionales no había tanto énfasis entre la relación entre educación matemática y democracia. Sin embargo, a partir de la década de los 90, en muchos países del mundo, esto empezó a ser, esta formulación de esta relación empezó a ser mucho más explícita. Y de ahí, de alguna manera, que mi investigación, pero también la investigación de muchos colegas alrededor del mundo, empezó a preocuparse por asuntos como ¿por qué es la educación matemática importante para el ciudadano? Que es una idea que hoy en día, digamos, muchos de los maestros compartimos y tomamos como por dada. La otra idea es que la educación matemática es política. Y si es política y se relaciona con la democracia, con la ciudadanía, también nos preguntamos, hacemos la pregunta de cómo las capacidades matemáticas de las personas o la falta de capacidades matemáticas se genera con las posibilidades de acceso a bienes sociales y por tanto a la inclusión y al mismo tiempo la exclusión. Y estas son algunas ideas de las que voy a hablar hoy. Cuando estamos en el aula, tenemos muchos deseos y muchos problemas. Cuando yo hablo de deseos, que es el título de mi charla hoy, es no solamente lo que nosotros como individuos queremos proyectar en el conocimiento y en la formación que damos a nuestros alumnos en matemáticas, sino también esos deseos están conectados con lo que socialmente en un momento histórico determinado se articula como lo que debemos hacer en la sociedad. Los deseos del futuro, deseos que están, por ejemplo, plasmados en ideas como la educación matemática de las personas es importante para el desarrollo económico y para el bienestar social, por ejemplo, ese es uno de esos deseos. Pero nosotros tenemos muchos problemas y esos son los problemas del diario del profesor. Están entre cómo ir aquí con ¿se ve mi cursor cómo lo estoy moviendo? Ok. Sobre cómo estar aquí en este mundo fascinante del pensamiento matemático, del conocimiento matemático y cómo poderlo de alguna manera conectar con lo que pueden pensar nuestros estudiantes. Y en este ir y venir entre deseos y problemas, tenemos que entender algunas cosas importantes que creo que ustedes han visto en muchas de las presentaciones que tuvieron ayer y las otras presentaciones que tendrán luego en el día de hoy y mañana. Y es cómo esa idea de las matemáticas se transforma en matemáticas escolares. Parte de la investigación que yo hago diría o dice que
aunque estas matemáticas escolares están relacionadas con estas matemáticas, las matemáticas escolares no son idénticas al conocimiento matemático. Y eso quiere decir que cuando estamos hablando de matemáticas escolares, que es de lo que yo voy a hablar, los conocimientos, objetos y procesos matemáticos de alguna manera se transforman en contenidos que hacen parte de los currículos. Y esto pues es lo que podríamos llamar desde la perspectiva de la escuela francesa, también desde la perspectiva de la socioepistemología, toda la transformación de contenidos y la transposición didácticas. Pero además, esos cambios de los objetos y procesos tienen que ver con didácticas específicas, es decir, con cómo estamos haciendo los procesos de comunicación en el aula para permitirle a los alumnos relacionarse con ese contenido. Pero el otro elemento, y hasta ahí no he dicho nada absolutamente nuevo que nadie no hubiera escuchado hasta el momento. Pero una cosa que es importante, que creo que para mí se volvió muy claro en la serie de investigaciones que hicimos con colegas colombianos en toda la década de los años 2000, 2010, es que esos conocimientos y objetos matemáticos, cuando están transformados en el currículo y entran al espacio de la escolaridad. Esos se subordinan a la lógica de la escuela como una institución social y en un contexto cultural e histórico. Y esta idea quiero que la tengan clara porque la invitación que yo voy a hacerles hoy es una invitación a pensar en cómo ese mundo que es la escuela, el contexto de nuestra enseñanza y aprendizaje tiene una significancia para nuestra labor como maestros. Entonces, tomemos un caso. Alfredo mencionó la pospandemia. De pronto llegaron unos invitados invisibles a nuestras vidas, bueno, invisibles y al mismo tiempo muy palpables, que hicieron evidentes procesos o la fragilidad de nuestra vida, de nuestra salud, de nuestras sociedades, que hicieron evidente las desigualdades tan grandes que tenemos en nuestras sociedades, que hicieron evidente la importancia de una conexión, y conexión no solamente como conectividad, que es lo que estamos haciendo hoy, por ejemplo, de podernos ver a través de unos computadores, sino también la importancia de relación, que muchas veces damos por sentada cuando estamos frente a frente con nuestros alumnos y con nuestros colegas. Pero también ese corona hizo muy evidente las dificultades de acceso que tenemos y la inseguridad en general de nuestra vida. Entonces podríamos decir, bueno, y toda esta situación nos ha afectado y podríamos decir, sí, nos tocó a todos ser los supermaestros que tuvimos que pasar a digitalizar nuestra enseñanza y tratar de lograr alcanzar a nuestros estudiantes como pudiéramos, incluso en situaciones donde no hay computadores y apenas si hay un teléfono para poder hacer nuestra enseñanza. Pero yo creo que lo más importante de este asunto es ver que, que esta situación hace que las situaciones políticas, económicas de la sociedad que están metidas dentro de la escuela tienen un impacto directo en lo que nosotros hacemos como profesores de matemáticas. Y entonces, ¿cómo pensamos y entendemos eso? Esa es digamos, mi pregunta para hoy. Ay, esta cosa. Entonces, la invitación que les quiero hacer es justamente una invitación a explorar la educación matemática como parte de un entramado cultural, histórico y político
donde se forman las razones y justificaciones de por qué y para qué deseamos, como individuos y como sociedades, mejorar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y si eso es lo que quiero invitarlos a explorar hoy en esta charla, vamos a hablar de 3 cosas. Primero, ¿qué es eso que estoy llamando el deseo de acceso, inclusión y matemáticas para todos y cuáles son sus problemas? Después, para poder entender esa parte, vamos a hablar del currículo de matemáticas desde una perspectiva histórica y entender sus conexiones con ideas como progreso y democracia. Y tercero, como una especificación de lo anterior, es entender cómo la educación matemática está relacionada con visiones particulares de quién es y quién debe ser un ciudadano que sea competentemente, matemáticamente competente. Y les pido que algunas veces si me falla el español me disculpen, no es por darme las de gringa ni nada por el estilo, es que a veces no hablo tan frecuentemente mi lengua y me puede fallar. Bueno, entonces continuemos. Una primera, hay una observación que creo que es la observación que viene de la investigación y que para mí es la observación que me hace entrar en el cuestionamiento tanto del currículo como la formación del ciudadano desde una perspectiva histórica. Y es que a medida que ha pasado el tiempo en el siglo XX han emergido de manera más contundente afirmaciones que expresan el deseo de las matemáticas para todos. Esto es muy claro en los currículos, en las formulaciones curriculares en distintos sitios en los Estados Unidos, por ejemplo, en Colombia, y supongo también que en México, aunque la conexión de lo que estoy diciendo para el caso mexicano y la diversidad de los casos mexicanos es algo que ustedes van a hacer porque desafortunadamente no es mi especialidad. Pero lo que esto quiere decir es que el creciente deseo político que se expresa en muchos documentos porque más personas tengan más competencia matemática resulta muy paradójicamente conectado con la constatación de que cada vez hay un mayor fracaso escolar en matemáticas. Entonces, eso quiere decir que, por un lado, hay un deseo por unas matemáticas para todos, pero por otro lado, ese deseo de matemáticas para todos va conectado con un ordenamiento y sistemas de clasificación que hacen que en realidad sean unos muy pocos que alcancen ese acceso deseado. Entonces, mientras estamos diciendo, vamos a mejorar las matemáticas para todos, por otro lado, por ejemplo, los resultados de las estudios internacionales comparativos de rendimiento escolar de los niños en matemáticas como los estudios PISA muestran que solo muy pocos alcanzan moverse hacia un mejor rendimiento. Mirando un poco los resultados de PISA, por ejemplo, para México, uno puede decir, wow, pues estamos como mal, ¿no? Y todos los políticos dicen, oh, terrible, miren cómo los maestros no están haciendo nada, vamos a, bueno, y lo mismo entonces hay enunciados comparativos entre los países latinoamericanos, es como una competencia de ver quién sale mejor o quién no sale o quién sale peor. Entonces, esa situación paradójica de ese deseo, lo que nos constata es que en realidad cuando decimos todos, en realidad estamos
hablando de unos muy pocos. Y yo creo que esta idea es muy importante para nosotros como maestros de construir y de analizar críticamente, porque yo creo que muchas veces como maestros, ¿quién no se va a adherir a la idea de que queremos que a tantos como sea posible de nuestros estudiantes que entiendan matemáticas, que tengan unos buenos resultados? Pero al mismo tiempo sabemos que eso no es posible. Y entonces, ¿cómo es que esta doble, esta paradoja, esta doble funcionamiento está viviéndose en nuestra labor como profesores en el aula de matemáticas? Esa es no es solamente, digamos, una proposición teórica o algo así, es que yo creo que esa tensión la vivimos nosotros. Y entonces por eso es importante que reflexionemos sobre cómo esa tensión se da en nuestra práctica. Y entonces, para entrar en eso, pues podríamos hacernos una serie de preguntas. ¿Por qué esta situación se da? Y si esta situación se da y aceptamos que de alguna manera esa paradoja que yo estoy formulando, esa situación problemática que estoy formulando, tiene algún sentido, entonces eso quiere decir que la educación matemática de alguna manera está generando clasificaciones y ordenamientos de los niños escolares con respecto a su capacidad matemática. Y eso quiere decir entonces que la educación matemática tiene una relación muy grande con los sistemas de clasificación en la sociedad, es decir, con el poder y con la política, porque ese deseo de alguna manera no solamente se expresa en nosotros como individuos, como profesores de matemáticas que queremos nuestra materia, sino se expresa también en las políticas educativas de los gobiernos que quieren generar más capacidad matemática en la población. Y entonces ahora les pregunto, bueno, estas dos preguntas, ¿por qué esta situación, la educación matemática se relaciona con el poder y la política? Sí, no, ¿por qué? ¿Qué creen ustedes hasta ahora de lo que he dicho? Entonces les voy a dar 2 minutos para que cada uno reflexione y si quieren, por favor, pueden escribir una oración o unas palabras claves, una oración de lo que están pensando sobre estas preguntas en el chat. Entonces les voy a dar esos, digamos, 3 minutos de reflexión. Y mientras tanto, cuando ustedes escriben, le he pedido a Alfredo y a Jacqueline que por favor miren lo que se está escribiendo en el chat. Ay, yo también lo puedo ver aquí. Para que hagamos algunos comentarios sobre esto. También diles que si alguno de Bien, maestros, también si alguno de ustedes gusta participar de forma verbal, solamente tenemos que activar la manita ahí, levantar la mano en el chat para que podamos activarles el micrófono. Pero creo que por ahora prefiero que tratemos de escribir algo porque así más personas pueden participar en este momento y luego venimos a las intervenciones verbales. Entonces, aquí por ahora pues hay una cantidad de ideas que aparecen. Aparecen ideas como todo currículo tiene una intención y entonces hay personas que expresan la idea del currículo escondido.
Hay otras personas que hablan de el Estado como controlador del currículo y organismos como la OCDE, que son quienes hacen las mediciones PISA, controlan de alguna manera, directa o indirectamente, lo que es posible hacer o lo que se desea que se haga en la educación. Pero también tenemos respuestas como las capacidades que una persona puede adquirir al aprender matemáticas, como que es indispensable para la vida, como la toma de decisiones, pero también que las matemáticas mismas tienen un efecto en la toma de decisiones políticas y en la generación de sistemas políticos. Entonces, digamos que toda esta cantidad de puntos de vista creo que expresan muchas de ¿cómo se dice? De los matices de esta reflexión de educación matemática y poder. Y yo creo que lo interesante, fíjense, es que tal vez muchos de ustedes son muy jóvenes, pero los que somos más viejitos y otros que son más viejitos se acordarán que tal vez en la década de los 80 y al principio de los 90 no era tan frecuente pensar en esa conexión entre educación matemática y poder y democracia. De hecho, cuando al principio del trabajo de Ole Skoutsmose, cuando él empezó a hablar de esa conexión, la gente lo miraba como raro, como decía este señor de qué está hablando. Pero fíjense que hoy en día ya esta idea es mucho más frecuente dentro del repertorio de ideas que tenemos como maestros y como investigadores en la educación matemática. Entonces, continuemos un poco. Creo que para poder entender muchos de estos matices que estuvieron presentes en las respuestas que ustedes dieron, para mí es importante mirar dos aspectos. Uno es entender el currículo escolar de matemáticas como en su relación con ideas más amplias de la sociedad, como son el progreso y la democracia. Y para esto, la estrategia que voy a utilizar es un poco mirar históricamente la manera como ese currículo de matemáticas se ha configurado y preguntarle y hacer la pregunta de qué otros movimientos importantes en la sociedad han sucedido que de alguna manera expliquen las condiciones en las que el currículo de matemáticas ha adquirido su significancia. Parte de la charla de lo que voy a hablar ahora está presente en este capítulo que está aquí referenciado. La otra idea que es importante, el segundo tema, es entonces mirar mucho más detalladamente cómo la educación matemática se relaciona con la idea de fabricar o de generar tipos de personas, ciudadanos matemáticamente competentes. Y para eso voy a mencionar también unos ejemplos de investigaciones que he hecho recientemente con distintos colegas. Entonces vamos al primer tema. Y ahora vamos a un poquito a entrar en clase de historia. Pero lo que pasa es que fíjense que la clase de historia me pareció lindísimo cuando Jacqueline empezó la presentación de esta charla haciendo referencia a una cita de 1869. Y fíjense que es que muchas veces nosotros como profesores de matemáticas
creemos de verdad como que estamos en el mundo platónico de las ideas, ¿no? Y muchas personas dicen, no, yo quiero ser profesor de matemáticas porque es que si soy profesor de matemáticas no necesito tener ninguna posición con respecto a ninguna otra cosa, porque en las matemáticas es el único campo donde no hay ni política, ni historia, ni todas esas cosas que son tan problemáticas. Lo que yo les voy a mostrar es que en ningún momento, ninguna clase de matemáticas es apolítica y está por fuera de un contexto. Así nosotros, digamos, que tengamos que enfocarnos en las enseñanzas y las didácticas particulares para un propósito. Siempre la manera como yo quisiera que viéramos y empezáramos a entender algunas dimensiones de los que hacemos es al dejar entrar en nuestra sensibilidad y en nuestro entendimiento cómo ese contexto está entrando y está permeando la labor que nosotros hacemos, pero también las posibilidades de nuestros estudiantes. Y para eso vamos a mirar un poco a esta construcción histórica del currículo de matemáticas. Ahora, ustedes van a pensar, cuando yo construyo la idea que construyo basada en el análisis de varios procesos curriculares en distintos países, la pregunta que les hago de fondo para que la vayan pensando y cocinando aquí detrás de la cabecita es cómo ese proceso se dio en la historia de México. Entonces, nosotros podríamos pensar teóricamente que entender la noción de currículo, al menos desde tres perspectivas, ¿sí? El currículo es una lista de contenidos de estudio. Esa es una visión, digamos, muy simple. Otra visión más sofisticada, que es la visión que empezó a estar presente en el pensamiento curricular a partir de los años 1950, con el trabajo de Tyler en Estados Unidos, que se expandió como un modelo de pensamiento curricular en muchos países del mundo y que de alguna manera yo veo que han tomado personas como el pensamiento curricular de Luis Rico en España y más recientemente el pensamiento del currículo de matemáticas con las competencias de Mogens Nies en Dinamarca. Es la idea de que el currículo es una organización de la manera como contenidos se administran a los estudiantes a través de pedagogías y evaluaciones de resultados, y todos estos distintos elementos están relacionados como en un sistema. Entonces no hablamos de una lista de contenidos, sino una organización de un sistema de contenidos, pedagogías, evaluación, prácticas en distintas dimensiones. Y yo creo que esta visión es la visión que la mayoría de nosotros como profesores de matemáticas tenemos. Pero hay una visión diferente que viene de los estudios críticos políticos de la educación, que es la visión que a mí me permite iluminar el currículo de matemáticas de una forma diferente. Y es la idea de que el currículo de matemáticas, que son esa organización de formas de contenidos en un sistema, es un instrumento político de gobierno de las poblaciones. Ahora, eso no quiere decir que haya unas personas que estén tratando de manipular a otros, no. Lo que quiere decir es que en cualquier momento determinado de un país, los currículos escolares y el currículo de matemáticas encarnan una visión de sociedad, de lo que se quiere, de la dirección a la que se quiere conducir a la población para lograr la idea de sociedad deseada que hay en un momento determinado. Entonces no es una cuestión de manipulación, es una cuestión de más de efecto de poder. El poder se va efectuando en la manera como todos vamos haciendo educación y cómo vamos haciendo también listas de contenidos. Entonces, si yo tomo esa tercera visión de currículo, ¿qué podemos decir sobre el proceso de configuración de los currículos de matemáticas? Y aquí tenemos que empezar a entender un poco la relación entre
cómo los currículos escolares surgieron y cómo se empezaron a, cómo fueron un instrumento importante del proceso político de formación de los estados-nación, que empezó de alguna manera en los países europeos, que nosotros sabemos en América Latina tuvo que ver mucho con todo el proceso de independización de nuestros países de la colonia española, del poder español, y la formación de un sentido de, por ejemplo, el Estado o la República Mexicana, la República de Colombia y toda nuestra configuración en quiénes somos. Ahora, es claro que la educación masiva, la idea de que toda la población tiene que educarse y que el Estado tiene de alguna manera la labor de organizar esa educación, es una idea política muy importante. Entonces, hay un historiador de la educación moderna que se llama Daniel Troller. Él ha trabajado mucho esta idea de que cada vez, ¿cómo uno ve esta idea del papel de la educación en la formación de un Estado? Él dice, mire, si nosotros analizamos casi todos los países, cada vez que hay una constitución política de un país, a la constitución política le sigue una ley de educación. ¿Cuadra para el caso mexicano? Al menos en el caso colombiano es claro. ¿Por qué? Porque una de las grandes revelaciones en el mundo moderno es que si una constitución política quiere hacer un Estado, que quiere decir que vamos a formar un grupo de personas, vamos a hacer que ese grupo de personas se identifiquen como ciudadanos de un Estado, de una nación, para hacer funcionar una organización política, pues la educación es el elemento más efectivo para hacer que esas personas aprendan a hacer de una manera determinada, a sentirse parte de una nación y organizar un Estado. Entonces, por eso, después de cada constitución política que marca una idea de nación y de Estado, le sigue una ley de educación. Y el currículo, en general, las leyes de educaciones están reglamentadas en currículos nacionales en la mayoría de los casos, y en los currículos nacionales están las distintas materias escolares, y las materias escolares tienen sus documentos especiales que regulan y escriben qué es lo que se desea en esas materias escolares, ¿no? Esos currículos entonces inscriben esas aspiraciones políticas sobre quién debería ser el ciudadano y ponen junto, oigan bien, lo que se desea como características morales de la persona, las características cognitivas que están más enfocadas en lo que las áreas del conocimiento van a dar a esa persona, y los comportamientos que se esperan de esas personas. Entonces, un currículo, si uno empieza a leer el currículo de matemáticas, no como la lista de contenidos que tengo que dar, sino la articulación de qué caracteriza moralmente a este estudiante que yo voy a enseñar, qué lo caracteriza cognitivamente y qué se espera de su comportamiento. Entonces tenemos una lectura muy diferente de esa otra dimensión del currículo en matemáticas, que es no solamente cuál es el conocimiento de matemáticas, sino qué es lo que ese conocimiento le va a dar a la persona en su formación más general, en su fabricación, en su formación como ciudadano. Y ese es el tipo de mirada que entonces yo estoy haciendo. Ahora, cuando el currículo decide qué son las características morales, cognitivas y de comportamiento que quiere que esas personas deseadas, porque ojo, el currículo nunca es el currículo es un documento como de deseos, ¿sí? Es como de alguna manera
se me está ocurriendo la analogía ahora como cuando los niños le escriben la carta a Papá Noel o al Niño Dios de lo que quieren que le regalen en la Navidad, ¿sí? Los niños pueden escribir unas cosas fantásticas. Ahora, nosotros sabemos como adultos que el Niño Dios tal vez no va, o el Papá Noel no va a poderle traer todas las cosas que el niño desea, ¿no? Entonces, un currículo, un documento curricular no es, desde esta visión, algo que se hace en la realidad, sino es esa compilación de intenciones. Y desde el punto de vista matemático, no solamente es los contenidos a impartir, sino también lo que caracteriza moral, cognitiva y de formas de comportamiento de esa persona que van de manera inseparable con lo que hacemos en el aula cuando enseñamos los contenidos. Cuando ese currículo hace eso, entonces cuando tratamos de acercarnos más a esa lista de cosas deseadas, ahí estamos de alguna manera asignando criterios para quienes merecen más recursos y más acceso a los bienes sociales y quienes no. Entonces aquí es cuando el currículo empieza a conectarse con las ideas de democracia y de poder, ¿sí? Todos aquellos, los niños que alcanzan grandes resultados en matemáticas son aquellos a los que la sociedad, aquellos que se acercan más a ese niño deseado del currículo y por lo tanto, de alguna manera, son aquellas personas quienes han adquirido la posibilidad de tener los bienes y el acceso a las cosas, a los bienes y a los bienes deseados de la sociedad. Aquellos que no, pues entonces son los perdedores, ¿sí? Y esto es muy claro en los, por ejemplo, estudios ingleses, cómo los niños muy temprano, en una edad muy temprana, aprenden que si uno no es bueno en matemáticas, no tiene futuro, no tiene vida, mientras que el que es bueno en matemáticas, y en Inglaterra, no sé cómo sea en México, pero en Inglaterra hay un sistema de clasificación muy pronto, ponen a los niños clasificados por su nivel de rendimiento, entonces hay la clase A de matemática y la clase D. Entonces los niños de la clase A son aquellos que tienen todo el futuro brillante por delante y los niños de la clase E son los que, y los niños lo dicen, sí, yo sé que como yo no soy bueno en matemáticas, entonces mi futuro será barrer calles o ser, entonces eso será algo terrible en Inglaterra o lo que sea, en distintas sociedades es distinto. Pero el punto que quiero señalar es que es por esta relación, por esta función política del currículo y del currículo en matemáticas que el currículum en sí asigna distintos valores a distintas personas que logran ser más cercanas a esa idea de lo deseado o no. Ahora, sigamos. Históricamente, el problema que surgió es, bueno, tenemos el currículo y el currículo quiere formar a los ciudadanos virtuosos de un estado. Claro, porque el currículo, si conduce las poblaciones hacia la idea deseada, pues entonces esa es la pregunta del currículo. Entonces, preguntamos, el currículo se hace la pregunta de qué conocimientos necesita el ciudadano. Una cosa que es interesantísima de ver es que si uno mira y estudia históricamente los currículos de la educación masiva en distintos países, hasta más o menos la época de la pre-Segunda Guerra Mundial, la respuesta a esta pregunta es que eran las letras y los estudios clásicos humanísticos los que le iban a dar al ciudadano las virtudes que se necesitan para ser una buena persona y un buen ciudadano. Y fue solamente a partir de la Segunda Guerra Mundial, después de la posguerra, que las ciencias y las matemáticas
entraron a hacer ese tipo de, a articularse y a formularse como esos conocimientos que necesita el buen ciudadano. Pero esto sucedió dentro del contexto de lo que se llama históricamente el optimismo tecnológico. Y fue ese momento en que después de la Segunda Guerra Mundial, en los países desarrollados, todo el avance científico que se generó con la guerra, empezó, después de cuando ya no había guerra y no había una guerra para utilizar ese desarrollo científico, entonces la pregunta vino, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Pues si fue bueno para la guerra, pues entonces ahora va a ser buenísimo para organizar todo aspecto de la vida social. Y aquí entonces fue el momento en que en verdad las ciencias naturales, las ciencias sociales, tecnología tuvieron un impulso fuertísimo en empezar a hacer el tipo de conocimientos para organizar racionalmente las sociedades. En educación en particular, y no sé cómo sea el caso de México, pero en Colombia es muy claro cómo empezaron a venir ideas de la psicología a partir de los años 50, 60, la psicología piagetiana y los sistemas relacionados, de la psicología piagetiana en conjunción con distintas pedagogías y con una idea de sistema curricular para pensar el desarrollo cognitivo del niño y hacerlo ir de la mano de una compartimentalización del conocimiento de tal manera que lo que se le enseña fuera haciendo la evolución del desarrollo del pensamiento y del desarrollo cognitivo del niño. Entonces, este tiempo, a partir de los años 60, si ustedes miran y si vamos a mirar históricamente la educación matemática en México, en muchos otros países, uno puede ver cómo ese momento del optimismo tecnológico que se ha estudiado en otras disciplinas, entra a ser parte de la educación matemática. Yo diría que una de las cosas más importantes que sucedió, que al menos para mí no era evidente, pero que cada vez más es más clara, es que la expansión de la educación matemática se ha visto como una forma muy efectiva de manejar y de incrementar el capital humano de las naciones. Entonces, si miramos hoy en día los comentarios que ustedes tenían sobre la OCDE, que de alguna manera maneja los contenidos y las formas la visión curricular casi, pues este manejo no tiene solamente que ver con que es que vamos a ser gente mejor para matemáticas por las matemáticas mismas, sino hay un interés de alguna manera económico muy fuerte en este momento. Y eso es una de las características de alguna manera de la educación matemática en este momento. Es que cuando estamos haciendo matemáticas y estamos haciendo la mejor pedagogía, no es solamente estamos iluminando la mente de los niños matemáticamente, sino que también estamos contribuyendo al desarrollo, a que esas personas sean potenciales, mejor fuerza laboral para el mercado, mercado. Entonces aquí empezamos, bueno, podríamos discutir posiciones políticas y una y otra cosa, pero eso quiere decir que si miramos lo que hacemos desde una perspectiva más amplia, entonces empezamos a ver conexiones
sobre lo que hacemos como profesores y estos procesos de optimismo tecnológico, de avance de los sistemas capitalistas y también del manejo político de las naciones. Creo que se me va pasando bastante el tiempo y no voy a hablar de esto. Este era un ejemplo para hacer el punto. Pero entonces vamos a pasar a... Entonces volvamos... Entonces lo que he dicho hasta ahora es que ese currículo de matemáticas para mí es interesante entenderlo en su relación con todos esos otros procesos sociales. Y la pregunta que les dejo es, ¿cómo ha sido ese proceso en México? ¿Y qué es lo que, si miramos el currículo de matemáticas como esta construcción más grande, pues cuáles han sido sus características, no solamente de los contenidos, sino cuáles son las agentes de creación de sociedad que han venido juntos con ese fortalecimiento del currículo de matemáticas. Y sobre este tema he escrito con mis colegas colombianos, por ejemplo, la relación que ha habido entre el manejo de la educación en Colombia la iglesia, el papel de la Iglesia Católica en la articulación de la educación y la formación de esta idea de ciudadano católico competente en un país como Colombia. Ahí hay muchas preguntas muy interesantes que de alguna manera nos dan como un contexto a la labor que hacemos como profesores. Entonces esto hasta ahora, esta clase de historia salió como, es como mirar, mirar nuestra labor de una perspectiva de helicóptero y mirarla desde lejos. Ahora entremos en los detalles de las prácticas para hacer esta pregunta. Y entonces, ¿cómo es que esa educación matemática fabrica ciudadanos matemáticamente competentes? Y aquí... cuando Alfredo me presentó, él leyó el resumen que había enviado de esta charla y ya ven que tal vez he hablado de muchas más cosas que este punto central, y es que si nos preguntamos y miramos la investigación que se ha hecho en educación matemática sobre cómo la educación matemática forma a los ciudadanos, entonces es muy fácil identificar como dos posiciones en general. Una posición es la posición que yo llamo del empoderamiento, y es esa idea de que si nosotros como profesores logramos que los niños de hecho aprendan matemáticas y adquieran las herramientas, formas de pensar, los procesos matemáticos, entonces el conocimiento matemático de alguna manera transforma al estudiante para que a través del conocimiento de sus aplicaciones los niños puedan tomar una posición, o los niños o después adultos puedan tomar una posición racional y crítica para solucionar los problemas de la sociedad, ¿sí? Y esto es una idea que ahora es está muy en boga de alguna manera, tanto en los documentos curriculares como en la manera como nosotros como profesores hablamos del poder de las matemáticas para iluminar, ilustrar y empoderar a las personas, ¿no? Pero esta es solamente una visión, y yo creo que es una visión que, aunque tiene, es muy interesante y es muy poderosa porque, claro, sí, nos muestra que de alguna manera, como ustedes decían en los comentarios, cuando podemos actuar racionalmente, mirar cómo los impuestos, los sistemas de impuestos funcionan, también entender informaciones en esta sociedad compleja que vienen de manera presentada de manera matemática, podemos tener
un mayor conocimiento que nos permite actuar de forma más delicada. Y de alguna manera la historia típica que uno lee o escucha a los niños cuando hacemos investigaciones y les preguntamos a los niños, escuchamos a los niños decir, ¿por qué aprendes matemáticas y para qué sirven las matemáticas? Dicen, ay, porque cuando vamos a la tienda no nos van a engañar, ¿cierto? Porque nosotros como profesores decimos, mire, es importante que usted sepa hacer esto porque cuando vaya a la tienda, usted sepa que si le piden 1,000 pesos, en realidad tiene que pagar 200 y no se deje estafar, ¿no? Bueno, hoy en día, al menos aquí en Suecia, en Dinamarca, nadie paga más con dinero, así que eso ni siquiera funciona porque todo el mundo pone una tarjetita o el teléfono, ping, 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 y paga sin tener nada que ver con cambios de monedas ni nada por el estilo. Pero digamos que esa es una idea muy fuerte para nosotros y para muchos de nosotros es una idea muy positiva porque nos mueve a hacer mejor la labor que hacemos. Pero al mismo tiempo, y este es el otro lado de la moneda, podríamos decir que si bien hay un empoderamiento, es en la posibilidad de que distintas personas adquieran, distintos niños puedan participar en los procesos de la educación matemática, tienen que ver con cómo en el aula se reproducen las desigualdades existentes en la sociedad y que tienen un impacto en las posibilidades de los niños para poder aprender o no matemáticas. Además, porque nosotros mismos como profesores, de alguna manera, también podemos ser reproductores de estas desigualdades sociales sin quererlo. Sabemos que en la investigación existen apuntes sobre las diferencias de género. Creo que hoy, mirando los resultados de PISA en México, hay una diferencia bastante grande entre el rendimiento de niños y niñas en matemáticas en México. Y entonces uno se preguntaría, ¿por qué? En países como Suecia o en Dinamarca, de hecho, esta brecha que existía en el rendimiento entre niños y niñas ya se ha igualado, ya no existe más. Es más, estamos en la situación contraria, donde ahora son las niñas casi quienes tienen mejor resultados escolares en matemáticas que los niños. Entonces uno se va a preguntar, ¿pero por qué? En nuestros países hoy en día, en Suecia y en Dinamarca, el tipo de personas que tienen peor rendimiento en matemáticas según las pruebas PISA y TIMSS, cuando incluso se corrigen los resultados para mitigar el efecto de los factores socioeconómicos, lo que más influye en el peor resultado es si los niños tienen si sus padres son inmigrantes o no, y si hablan una lengua diferente a la lengua de instrucción en sus casas. Y por ejemplo, es un resultado que no sé cuál es la situación en México, pero que me imagino puede hacernos preguntar sobre, por ejemplo, poblaciones de bajos recursos económicos, que son, por ejemplo, poblaciones y estudios que hemos hecho en Colombia, donde es muy claro que, por ejemplo, la visión que tienen los profesores de los niños como niños que no pueden aprender porque son pobres, influyen muchísimo en las posibilidades de participación de los niños en matemáticas. También hay toda la problemática con respecto a las poblaciones indígenas. Y creo que la problemática de las poblaciones indígenas y su acceso o no y el deseo, si es deseable o no, tener un tipo de educación, digamos, de los colonizadores, porque, digamos, esa es la situación desde el punto de vista de la población indígena, de un gran fracaso escolar en matemáticas, y nos podríamos preguntar por qué.
En este punto, creo que es muy importante para mí que tengamos en cuenta una idea, y es la idea de todas esas diferencias que hay en la sociedad que operan, diferencias de género, de raza, de etnicidad, de pertenencia cultural, de género, y no solamente ahora es de preferencia sexual, cómo se están manifestando en el aula de matemáticas. Y así nosotros como profesores digamos que esos factores no entran en el aula, lo que podemos constatar es que sí, si vemos la perspectiva del rendimiento escolar desde un punto de vista más amplio, sí hay diferencias y los resultados sí son diferentes. Distintos tipos de personas tienen distintos resultados y no necesariamente porque esas personas que clasificamos como diferentes sean menos aptas para entender matemáticas, sino porque en el aula de matemáticas, en nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje, se reproducen las series de clasificaciones y de visiones y de juicios que existen en la sociedad en general. Y este es un problema, de alguna manera, bueno, que diríamos, ¿pero qué hacemos? Bueno, no sé, tal vez no hay solución para este problema. Lo único que estoy diciendo es que es importante cuando pensemos en por qué, para qué y quiénes se benefician del aprendizaje, que nos hagamos la pregunta de cómo esos otros factores que yo normalmente no considero están presentes en nuestra aula. Ahora, voy a presentar un ejemplo, y creo que ya el tiempo se me va pasando muchísimo, de una investigación que Vanessa Franco Neto de la Universidad de Mato Grosso do Sul en el Brasil ha hecho con respecto a los libros de matemáticas para la enseñanza de las matemáticas en poblaciones rurales en el Brasil. Y esto es un ejemplo de cómo en los libros de texto de matemáticas, que son libros de texto que, digamos, implementan las ideas curriculares de matemáticas en el Brasil, se van generando estas clasificaciones a través de los contenidos y de las pedagogías matemáticas. Entonces, una de las primeras cosas que es interesante en los libros pequeños para los niños pequeños, en esa colección de libros rurales para enseñanza rural de matemáticas, es, por ejemplo, hay muchas de estas escenas que dicen, converse con sus amigos sobre lo que usted observa en esta comunidad. Y esta es una foto de, pues un dibujo de una comunidad rural. No sé ustedes qué observan, pero una de las observaciones es que es muy interesante cómo los niños están jugando, están felices, incluso algunos de los animales, cuando uno empieza a analizar sistemáticamente estas figuras, los animales sonríen, hay una personalización de los animales, pero una de las ideas es que ha analizado Vanessa es que el libro de texto utiliza una cantidad de estrategias de familiarización con los contextos de los niños y las articula con los contenidos matemáticos para hacer esta idea de que las matemáticas son útiles, pero son útiles de una manera particular. Y esta imagen de ese libro de texto ilustra muy bien esta diferencia. Aquí hay una cantidad de animales en una finca y aquí, en la otra foto de la derecha, están los animales clasificados y organizados. Y entonces la pregunta es, ¿dónde es más fácil ver cuántos animales hay?
si en la foto de la izquierda o en la foto de la derecha. Y la respuesta obvia es en la foto de la derecha. Pero cuando sistemáticamente la idea de organizar y de contar está asociada con una forma particular de organización de los animales en una finca, a medida que va avanzando el currículo de la educación rural en matemáticas, esa idea se va asociando con la idea de que las matemáticas le permiten al campesino hacer un manejo efectivo de la vida rural para generar una mayor ganancia económica. Ahora, lo que es interesante de este caso es que ese currículo de matemáticas fue generado por los movimientos sociales que querían hacer una matemática no para una comercialización de la vida rural, sino más una matemática para las necesidades de la población en sus formas de vida rural. Y entonces aquí entra todo ese conflicto entre el libro de matemáticas en su repetición y en su uso sistemático a través de los años de la escolaridad, va poniendo ideas sobre las matemáticas junto con esos comportamientos y esa moralidad que se espera que esos niños rurales al aprender matemáticas generen y que se transformen en ese tipo de persona más tecnologizada y más efectivizada. Y uno podría decir, bueno, pero esto es malo o bueno, si organizar, efectivizar y efectivizar con las matemáticas es deseable. Decimos, sí, claro, eso es deseable, mas no es lo único. Y ciertamente tal vez no es lo más deseable en esas formas de vida rurales. Aquí tal vez el punto no es si es bueno o no. El punto es que eso es lo que está sucediendo y es para nosotros la labor como profesores decidir cuál es el camino que queremos tomar. Voy a hablar muy cortamente de estas imágenes, pero otro estudio que hicimos con los colegas brasileños fue el estudio de los currículos y libros de textos comparativos entre Suecia y Brasil. Y quiero hacerles notar estas imágenes. Una de las cosas que fue muy interesante es que hoy en día en un libro de texto, matemáticas con imágenes, con texto, con cálculos, los libros de texto no son solamente matemáticas. Y una de las cosas que notamos muy claramente era nosotros al mirar los libros brasileños veíamos imágenes de este tipo. ¿Sí? Aquí abajo, las familias felices. En cambio, los libros suecos estaban muy llenos de algo que les llamó la atención a los brasileños, que era imágenes de deporte. Y si ustedes se fijan aquí, muchas mujeres en situaciones, digamos, de deporte fuerte, que era una idea como muy contraria a los libros de texto de matemáticas brasileños, donde sistemáticamente las niñas se presentan las niñas y las mujeres se presentan como en un papel subordinado a la labor y a los roles que se le asignan a hombres que aparecen en los libros de texto. Entonces, todo el análisis que hacíamos de estas diferencias es que en estos libros de texto, perdón, voy a pasar esto rápido y los voy a marear porque quiero terminar ya, es que en los libros de texto veíamos un ciudadano sueco que es un resolutor de problemas, que está preocupado por el medio ambiente, que vive una vida sana y activa y es un ser que toma decisiones racionales. Mientras que el análisis sistemático de los libros brasileños nos mostraba que el ciudadano brasilero asegura unos recursos primero para sí, para su familia y después para el público. Y es un hombre o una mujer principalmente posicionado como un consumidor cuyo papel es aprender las matemáticas para ser parte de un desarrollo económico del país. Y si ustedes se dan cuenta, los libros de matemáticas que en principio tienen contenidos similares, tienen dos mensajes muy diferentes sobre
qué es lo que se espera que esos niños que aprenden esas matemáticas con esos currículos, con esos libros, en quiénes se van a convertir. Entonces, para terminar, ¿qué es lo que he dicho y cuáles son esos mitos y posibilidades? Entonces, espero haber mostrado y apelado a la idea de que las matemáticas escolares, si creemos que son un campo de conocimiento neutral, en realidad yo diría que ese currículo, esas matemáticas escolares y el currículo de matemáticas no es un campo neutral, sino es un campo donde estamos haciendo constantemente relaciones de poder porque estamos relacionando conocimiento matemático con formas de ser, de pensar, con moralidades y con normas de comportamiento en espacios y en tiempos determinados. Ese creciente deseo por expandir las matemáticas del cual hablamos y al cual apelamos, también significan una mayor selección y clasificación de las personas. Y entonces surge la pregunta de cómo las prácticas de la educación matemática se relacionan con las posibilidades de inclusión y exclusión. Entonces, un mito puede ser el mito de que vamos a mejorar siempre y las posibilidades están entre lo que se puede y lo que son los retos, y es que este problema lo vamos a continuar teniendo. Y por el otro, la última cosa que es muy importante para mí es que como las matemáticas son tan socialmente importantes y valoradas políticamente, muchos de nosotros como profesores de matemáticas, de verdad nos adherimos a lo que yo llamo una narrativa de la salvación, y es que solamente vamos a mejorar a nuestros estudiantes. Pero yo creo que esa pregunta, eso no lo hacemos porque nosotros seamos malos, no, es nuestra mejor deseo e intención, pero al mismo tiempo creo que es nuestra labor preguntarnos por en qué dirección estamos formando a nuestros estudiantes y qué tipo de ciudadanos es que los estamos haciendo a través de esas experiencias que les proponemos en nuestra clase de matemáticas. ¿Ya? Y eso es todo, y disculpen que me emocioné hablando y tal vez me pasé mucho del tiempo. Muy bien, maestra Paola. Me parece que lo que acabamos de escuchar nos invita a nosotros como maestros de matemáticas a mirar estas ideas y reflexionar acerca de nuestra labor como profesores de matemáticas, y nosotros nunca vamos a poder ser neutrales, sino siempre tenemos que analizar este aspecto cultural y político. Y más que una recomendación acerca de qué camino es conveniente seguir, pues tenemos que revisar el terreno para que discutamos y podamos elegir o direccionar lo que nosotros queremos en la educación matemática en México. En este momento le voy a plantear una pregunta que nos están mandando del chat, y sí me gustaría que nos comentara acerca, ¿no?, de esto. En cuanto al modelo de evaluación, contexto, entrada, proceso y producto, aunque la parte del contexto en el output, contexto, entrada, proceso y producto. ¿Cómo entra dentro del currículum actual? ¿Cómo lo están mirando ustedes esta parte de la evaluación?
Esta pregunta nos las hace Rebeca Zamudio Esmerado. ¿Ya te dijeron qué quieres hacer? No. ¿Puedes dar tu nombre, por favor? Ya, gracias. A ver, los procesos de evaluación son obviamente importantes, no solamente porque son los procesos que dicen quién logró qué resultado a partir del input o de la entrada que tuvo, sino sobre todo porque son esos procesos de evaluación los que generan distintas configuraciones de lo que es aceptado y como deseable en la educación matemática. Ahora, no sé específicamente a qué te refieres cuando dices esto, el contenido, entrada, proceso y producto, pero dentro de la investigación que colegas han hecho desde estas perspectivas más políticas del currículo, la investigación de la colega Lisa Boistrup en Suecia, muestra cómo las prácticas evaluativas son como hay distintas configuraciones de prácticas evaluativas y esas distintas configuraciones tienen ideas de quién es el maestro y cuál es la labor del maestro, quién es lo que es el estudiante y qué es lo que cuenta como diálogo evaluativo y al final como evidencias de conocimiento y de competencia matemática. Y ella ve esos distintos elementos de la evaluación formativa, sobre todo en el aula, como distintas instanciaciones de poder, ¿sí? Y son distintas instanciaciones de poder porque van a generar, esas configuraciones generan una visión muy diferente de lo que es posible en el aula y de lo que los niños sienten que es posible para ellos mostrar como conocimiento matemático. Entonces, yo no sé si lo que acabo de decir da respuesta a tu pregunta. Lo que digo es que en vez para mí la pregunta no es cuál es el resultado de la evaluación, sino cuáles son distintos valores para articular la evaluación y qué es lo que muestra sobre quién es el niño deseado que se está haciendo en esas configuraciones. Ok, doctora. Bueno, pues hay una segunda pregunta, si nos puede contestar, y es del maestro Joan Raymond Castro Hernández. Y nos pregunta, doctora, ¿qué podría decir de los retos nacionales de la educación matemática en nuestra América, asociados a la reforma de la matemática moderna? La primera pregunta que yo tengo es, ¿qué es lo que estamos hablando? Matemática moderna, ¿dónde está Joan? ¿Estás por ahí? Porque estamos hablando de la matemática moderna como la nueva matemática de los años 70, 80, o estamos hablando de matemática moderna como hoy en día, porque son dos cosas completamente diferentes. Me refiero a la reforma de lo que estás diciendo aquí. De los 60, doctora. Ajá. Y la pregunta es, ¿qué pienso sobre eso?
Pues esto fue, a ver, yo he estado estudiando un poco esa reforma de las matemáticas modernas y fue fue un momento muy interesante. Para mí, la manera de leer esa reforma fue el momento en que se creyó que se podría a conducir las poblaciones para lograr un conocimiento matemático muy alineado con una visión, con una visión con una visión de las matemáticas basadas en fundamentos disciplinares. Ahora, una cosa que no es tan evidente para muchos, pero que es algo de lo que yo he estado mirando en mis investigaciones, es la pregunta de ¿por qué surgió esa reforma de las matemáticas modernas? ¿Cuál es la configuración histórica social en la que esa reforma fue posible? Y nuevamente, uno tiene que empezar a ver cómo organismos internacionales, como en ese momento no era la OCDE, pero la organización, se me pierde, la organización precedente a la OCDE y otros organismos internacionales fueron quienes financiaron el seminario de Royaumont, que es el que se ve como uno de los seminarios que inició o que cristalizó esa reforma de las matemáticas modernas. Y eso es súper interesante porque entonces viene la pregunta, pues la reforma de las matemáticas modernas ¿tenía que ver solamente con matemáticas? No, para mí esa reforma de las matemáticas modernas fue un intento muy grande por hacer un mejoramiento del capital humano en distintas naciones. Ahora, fue un experimento interesante y ya sabemos cuáles han sido las consecuencias. Para mí, la pregunta interesante, y he visto por aquí algunas de los comentarios, es cómo eso tiene que ver con todo el avance de la idea del progreso, una idea de iluminismo, de una idea de ciencia y tecnología muy fuerte, que digamos tiene unos aspectos muy positivos, pero que tiene otra cantidad de aspectos muy negativos cuando lo miramos desde una perspectiva, por ejemplo, colonial de la aniquilación de distintos conocimientos y la aniquilación de distintas formas de ser matemáticas que no se alinean con la forma de ser, digamos, matemática esperada, con las matemáticas con la M mayúscula. Y ustedes escucharán al profesor Ubiratán de Ambrosio hablar en la última sesión. Yo creo que esa es uno de los grandes retos que está todavía presente en América Latina. Como por un lado, la educación matemática nos hace la promesa de el desarrollo de la manera como los países desarrollados, Europa, Estados Unidos, han llevado el desarrollo y las limitaciones fuertísimas que ese modelo tiene hoy en día y la posibilidad de inventarnos otras maneras de ser matemáticamente que generen otras posiciones de desarrollo. Entonces la pregunta sigue siendo súper política, ¿sí? Porque por un lado, claro, hay un acceso a una cantidad de formas que sabemos que son importantes, formas de generación de conocimiento, de tecnologías, pero al mismo tiempo es lo mismo que nos permite, yo diría que nos sigue haciendo descartar gran parte de nuestra población por no ser lo suficientemente matemática tecnologizada y entonces estamos haciendo, como reproduciendo las grandes fallas
de los mismos países desarrollados, que hoy en día el cambio climático está explotando, está haciéndonos ver como grandes fallas de ese proceso y de ese proyecto de desarrollo. Eso fue una respuesta muy larga. Perdón. Muy bien, doctora. Otra pregunta más que nos hace el profesor Joan Raymond Castro Hernández, y él nos comenta acerca de que si el poder es transferible o se construye, el poder se transfiere o se construye con los actores. ¿Qué nos podría decir respecto a eso? Esta es una buena pregunta. Es una pregunta de teoría política, ¿sí? Porque hay distintas, así como hay distintos conceptos de lo que es poder y política. Es un concepto de lo que es poder, es que es una capacidad que se transfiere. Es una capacidad que tienen los individuos para actuar y que yo, por ejemplo, puedo transferir a otro. Entonces, parte de la visión del empoderamiento de las matemáticas está relacionada con esa visión de poder, ¿sí? Que si yo tengo poder como profesor de matemáticas, yo conozco algo que me da poder, que me posiciona como poderoso, algo que yo tengo, si yo se lo transfiero bien a mi estudiante, entonces el estudiante se apodera, coge ese poder y lo hace su capacidad también. Pero esta, digamos, es una visión, y yo he escrito bastante sobre esto en el libro con Ole Skoutsmos, en el libro que se llama Educación Matemática Crítica, una posición sociopolítica de la educación, ya ni me acuerdo, que los artículos por lo demás están libres y disponibles a través del site de una empresa docente de la base de datos FUNES. Todo el material está disponible libre en la red. De esto hemos escrito mucho. La otra posibilidad, que es la visión de poder que hoy yo en día tengo después de muchos estudios, es una visión más que dice, el poder no es algo, es una cualidad de las relaciones entre personas. Y entonces, la pregunta para la educación matemática no es si alguien tiene o no el conocimiento matemático, sino cómo, digamos, utilicemos el término en una serie de relaciones entre profesores y maestros, construimos posiciones y posibilidades de relacionarnos entre nosotros y con ese conocimiento para hacer algo con artefactos y en situaciones determinadas. Entonces, sí, digamos que esa visión de poder como algo, como ya dije, no es algo en sí, es las características que tienen distintas relaciones. Cuando el conocimiento está de por medio, en este caso para nosotros el conocimiento matemático, ahí es donde estamos viendo poder. Y entonces eso nos hace las preguntas de ¿qué efecto de poder tiene que yo sistemáticamente como maestro diga, ay sí, pero bueno, investigaciones que ha mostrado el profesor que sistemáticamente le da a las niñas, o el profesor o la profesora que sistemáticamente le da a las niñas las tareas más fáciles y a los niños le hace las preguntas más difíciles. El punto no es si las niñas van a aprender menos que los niños, sino es también que a través de esas relaciones y con el conocimiento matemático, esos distintos grupos de niños van a aprender que sus capacidades y lo que pueden hacer es menos que lo que los otros pueden hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que ahí no es necesariamente que los niños aprendieron más o menos, sino que en la relación entre profesor, maestro y posibilidades de aprendizaje se van haciendo, vamos construyendo esas posiciones diferenciales de poder.
Muchas gracias, doctora. Sin duda son ideas que nos ponen a pensar a todos. De hecho, debo mencionarle que hay muchos maestros que nos siguen dejando preguntas, que quieren seguir escuchando sus opiniones. Sin embargo, por la premura del tiempo, vamos a cortar aquí la sección y agradecemos todo este trabajo que ha venido a presentarnos. De verdad, es muy interesante. Y si nos permite, lo siguiente es pues darle los reconocimientos de todos nuestros maestros y maestras. Todos le dejan muchos saludos, la felicitan mucho y por ello también vamos a entregarle de forma virtual el reconocimiento por esta conferencia. Muchas gracias, doctora. Omar, Muchas gracias a todos y ha sido para mí un placer estar junto con ustedes hoy. Mil y mil gracias. Ah, qué bien. Gracias. Muy bien. Pues bien, la Secretaría de Educación del Estado de México, la Escuela Normal de Naucalpan y la Asociación Mexicana de Matemática Educativa otorgan el presente reconocimiento a Paola Valero por impartir la conferencia magistral El deseo de acceso a la educación matemática, mitos y posibilidades, en el marco del segundo Congreso Internacional de la Enseñanza y el Aprendizaje de las Matemáticas, desarrollado los días 16, 17 y 18 de febrero de este año. Muchísimas gracias, doctora. Vamos a pedirle a los compañeros que nos están viendo que no sin antes comentarles que nos están viendo de España, de algunos estados como Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí, Puebla, Chiapas, Tlaxcala e Hidalgo, y obviamente el Estado de México. Algunos de los municipios del Estado de México, pues Valle de Toluca, San Felipe del Progreso, Naucalpan, Tenancingo, Tlatlaya, Islahuaca, Ecatepec, Tejupico y Atlacomulco.